Buenas noches, damas, caballeros, niñas y niños. Mi nombre es Héctor Duque, soy estudiante de Kaiser University. Vamos a elaborar un trabajo de la materia de SPIS para Administración de Empresas. Y hoy vamos a hablar en la discusión los nuevos partidos políticos de Sudamérica. Sabemos que Sudamérica corresponde a lo que es Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Venezuela, Ecuador, Perú y parte de las Guyanas, pero esas no interfieren políticamente dentro de Sudamérica. Vemos que Colombia, sí, perdón. Sabemos que los partidos políticos en Colombia, en Sudamérica, han cambiado mucho. El 99% ya se volvieron socialistas después de que venían de unos partidos políticos que siempre habían estado dentro de la misma ideología de cada país, como por decir algo los demócratas o los republicanos. En otras partes eran liberales, conservadores o partidos de cada región. Hoy en día vemos que el 99% de Sudamérica es socialista. Entonces, y el único que está demócrata es Colombia. Y de pronto esto se les ha convertido a los otros países en una piedra en el zapato, porque Colombia sigue siendo muy allegado a los Estados Unidos por su democracia, por su ideología y porque tienen unas ayudas mutuas entre sí. Lo que vamos a ver ahora es si el grupo que están formando o el bloque que están formando de socialismo conviene o no conviene para la región. Y eso es lo que queremos de que ustedes entiendan en esta charla. Sabemos que el total de países son 10, no contamos las Guyanas y las francesas y holandesas porque no entran en la parte política, pero sabemos que la mayoría están del lado socialista, que es la izquierda, y solamente Colombia, que es el demócrata. Vemos que las consecuencias de los nuevos partidos políticos que han traído, que se vienen haciendo desde hace más o menos un promedio de 20 años para acá, donde ha habido mucho conflicto. De pronto la gente cambió los partidos tradicionales por los nuevos partidos, pensando de que iba a ser un sistema mejor para el país, pero se han dado cuenta de lo contrario. Si vemos, por ejemplo, en Venezuela se presenta mucho desabastecimiento, hay mucha inseguridad y la parte de educación y de salud no se está manejando como debe ser. No hay salud, no hay educación, no hay libre expresión. Aquí, por ejemplo, vemos en esta pantalla, vemos que la economía en la parte de Sudamérica ha sido muy baja, que el único que ha salido adelante es Perú, y que Venezuela, el promedio interno bruto o el Producto Interno Bruto ha disminuido mucho en los países, porque el socialismo es una política muy cerrada, donde el inversionista no va a arriesgar su capital a ponerlo en un país donde de aquí a mañana no le den garantías. Y eso ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, donde se han ido expropiando muchas empresas y el capital o la inversión que había ha estado saliendo toda de Venezuela, y eso es lo que se está presentando ahora. Fuera de eso, con el problema del petróleo, porque Venezuela depende en un 80 o 90% del petróleo, y se habían acostumbrado que el barril de petróleo estaba cerca de los $100, mientras que ahora bajó a 48
$48 o $50, entonces eso ha representado que la economía de Venezuela sí haya caído demasiado, ¿sí? Entonces eso ha traído desabastecimiento, ha traído inseguridad, ha traído falta de salud, falta de educación, y por consiguiente ha traído manifestaciones del mismo pueblo, porque ya no es libre expresión, han cerrado los canales de televisión privados y han dejado solamente los del gobierno, lo mismo que las estaciones de radio, están restringiendo mucha información para que no salga. Un partido socialista se les ha convertido en una dictadura para ellos, y esto ha sido un problema que viene presentándose en muchos países, porque quieren hacer de que el pueblo haga lo que el gobierno dice, y le han dado ciertos poderes al mismo gobierno para que haga los cambios en la Constitución y que no se puedan refutar por parte del pueblo o de la oposición. Si vemos aquí, por ejemplo, las manifestaciones que se han presentado, en una dice que es una dictadura, donde hay manifestaciones del pueblo por la falta de libre expresión, por la falta de educación y por la falta de salud y otras cosas, que son las consecuencias. Una de las formas como se debe educar las personas para poder elegir o hacer su voto es la información que recibe o la información que hay en todos los sistemas, en todos los beneficios que tienen las personas para investigar sobre los partidos políticos. En una de esas pueden estar la televisión, los debates políticos, el internet, la prensa, la radio, las encuestas que se hacen, qué favorece y qué no favorece de los partidos políticos. Y esto es una forma de uno identificarse, porque la misma persona es la que decide sobre el voto y sobre el destino de un país durante 4 años o 6 años o 8 años, porque los nuevos partidos han hecho cambios en la Constitución, y ya no son 4 años, sino que son reelegibles, que anteriormente no era sino 4 años y ahí terminaba el mandato. Ahora son reelegibles y pueden mantenerse en el poder durante muchos años. Venezuela lleva más o menos un promedio de 12, 10, 14 años en el poder y no han podido cambiarlo. Entonces eso se ha venido presentando y se está formando ya como un conflicto interno dentro del mismo país. Conclusiones generales. Vemos que investigar sobre los partidos políticos antes de hacer sus votaciones, mantenerse informado de los objetivos de cada partido político para ver cuál conviene, cuál no conviene, para no ir a caer en un error que pueda costar un problema social de 4 o 8 años, ¿sí? Aprender de la historia, de lo que eran los partidos tradicionales, cómo se venía manejando la economía de esos países y cómo está ahora frente a la economía en el momento actual, porque si vemos hay mucho desempleo, hay mucho desabastecimiento, hay falta de seguridad, falta de salud, falta de educación, no hay hospitales, no hay buena justicia, y eso ha sido un problema para todos los países que están en la parte socialista, excepto de Brasil, aunque Brasil su economía está bien, pero sin embargo tiene sus problemas internos de educación, de salud y de empleo, ¿sí? Les agradecemos, queremos dejarle esta inquietud a ustedes de que investigue antes de votar. Usted decide, pues usted es responsable de su voto. Esto es la parte más esencial de todas las personas antes de tomar una decisión de votar. ¿Cuál le conviene más tanto para la persona como para un futuro de las nuevas generaciones en cada país? Muchas gracias por su atención, espero que le haya gustado la información. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias.